A esta hora tenemos lo último de la información y es que tenemos información de que se acaba de archivar. La Fiscalía decidió archivar el caso de esterilizaciones forzadas. Esa es la última información. La fiscal Marcelita Gutiérrez ha decidido esto y las víctimas, bueno, esperaban que se denuncie al expresidente Alberto Fujimori y a sus exministros. Sin embargo, la Fiscalía, como acabamos de anunciar, acaba de decidir el archivamiento de este caso, las esterilizaciones forzadas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. César Romero, quien tiene más detalles al respecto. Adelante, César. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Efectivamente, lo que ha trascendido hace unos momentos es que la Fiscalía Superprovincial, que venía investigando el caso de las esterilizaciones forzadas, ha emitido su resolución y está archivando la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y los ministros de Justicia de su gobierno, al considerar que no hay delito de lesa humanidad ni autoría mediata en las esterilizaciones forzadas. Correcto, a pesar de que, recuerdo, algunos médicos dijeron que actuaron por orden del entonces ministro de Salud y el ministro de Salud a su vez por una orden mayor. A pesar de estos testimonios, se ha considerado que no hay una autoría mediata de parte del expresidente Alberto Fujimori. Efectivamente, lo que se sabe es que a pesar de todas las declaraciones de las víctimas y lo que se había ruido, no se ha considerado esto. Dice que efectivamente el programa de esterilizaciones del gobierno de Fujimori fue un tema de política de Estado. Correcto. Pero que no estuvo destinado a violar derechos humanos. Lo que la Fiscalía establece que a partir de casos aislados sí se puede decir que hay graves violaciones a los derechos humanos, pero en casos específicos, en casos concretos. Correcto, es la fiscal Marcelita Gutiérrez la que ha dispuesto el archivamiento de la denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y con quien fuera su ministro de Salud, contra quien fuera su ministro de Salud, Alejandro Aguinaga. Esas son las dos personas que eran justamente procesadas por ese tema de las esterilizaciones forzadas, ¿verdad, César? Sí, efectivamente. Estaba el expresidente Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, también los otros dos exministros de Salud, Eduardo John Mota y Marino Costa Bauer. Contra los cuatro se está disponiendo el archivo, ¿no? Y se está denunciando a algunos médicos como casos aislados que se han descubierto, aparte de él que ya era conocido, el de Mamerita Mestanza. Habrían identificado otros casos que es lo que se van a denunciar en los siguientes días. Correcto. Las víctimas en este caso han decidido apelar esta primera disposición, este archivamiento. ¿Van a hacer algo? ¿Qué información tienes respecto a las víctimas, César? De lo que hemos sabido, la resolución se ha firmado cerca del mediodía y se está notificando, se estaba notificando en el transcurso de la tarde. Tiene que notificarse a los abogados de las víctimas y también a los investigados. O sea, ambas partes tienen la posibilidad de apelar para que esta resolución sea revisada por una fiscalía superior y se pueda haber un segundo pronunciamiento del Ministerio Público. Claro, eso es lo que... la posibilidad de que apelen, ¿no? Claro, bueno, todavía está a nivel de fiscalía, no a nivel judicial. En este caso, claro, como tú señalas, correspondería en este caso que una autoridad, mayor, con mayor peso, evalúe en segunda instancia el caso para ver si se abre proceso finalmente penal. Hay una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud. La magistrada no halló o no pudo establecer autoría. Sin embargo, no sé qué consideraciones se habrían presentado o no se habrían tenido en cuenta para no abrir este proceso, César. De lo que se ha sabido es que, entre las mujeres esterilizadas que fueron entrevistadas por la Fiscalía, más de 2.000, no todas dijeron que habían sido en contra de su voluntad. Había un grupo que estaba de acuerdo, que estaban que aceptaban los resultados de la operación que habían sido solicitados, y entiendo que eso es lo que la Fiscalía habría tomado en cuenta para decir que no hay delito de lesa humanidad ni autoría inmediata.
Muy bien, muchas gracias César por la información. César Romero, periodista del diario La República, nos ampliaba la información sobre el archivamiento del tema o el caso, la denuncia por esterilizaciones forzadas en contra del expresidente Alberto Fujimori, el ministro de Salud Alejandro Aguinaga y los dos anteriores ministros de Salud de la etapa de Alberto Fujimori. Vamos a entrar en comunicación ahora con el abogado de IDL, Carlos Rivera, para analizar este caso. Señor Rivera, buenas tardes, bienvenido a Canal N. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la conversación. Sí, bueno, para que nos explique cuáles han sido las consideraciones o por qué cree usted que la fiscal Marcelita Gutiérrez dispuso el archivamiento de la denuncia penal, en este caso por el tema de esterilizaciones forzadas, si había un programa de gobierno que hablaba de esterilizaciones justamente forzadas. Esa es la información que se tenía y donde había, digamos, una orden de parte de los ministros hacia los médicos que ejecutaron esas esterilizaciones forzadas. Mira, lo primero que habría que mencionarles es que hasta el día de hoy no se nos ha notificado la resolución de la Fiscalía. Nos parece un poco, digamos, extraño o capaz un poquito sospechoso que la Fiscalía decida emitir una resolución en vísperas del 28 de julio, y aunque esa resolución haya sido emitida en horas de la tarde, digamos, eso hace verdaderamente improbable que el documento llegue a nuestras casillas de abogados o domicilios hoy por la tarde. De hecho, no ha llegado y recién tendremos conocimiento del contenido exacto de la resolución hacia el día lunes por la mañana, digamos. Por lo tanto, me parece que ahí hay un asunto por lo menos cuestionable en términos de los términos y los plazos en los que la Fiscalía ha emitido la decisión. Por lo tanto, yo he estado escuchando la versión y las declaraciones que ha estado dando el periodista César Romero, y efectivamente pareciera que la Fiscalía ha partido en dos el caso, ¿no? Un caso en el que solamente admite hechos de carácter individual y por lo tanto responsabilidades solamente individuales y no autorías en un mayor nivel y dimensión como las que se les había imputado a los ministros y al propio expresidente de la República, ¿no? Por haber encontrado evidencia más que suficiente de la existencia de autorías mediatas, no solamente de autorías materiales en la comisión de ese evento delictivo, ¿no? Nos parece que es hay que decirlo claramente, si esos son los términos de la resolución, una burla a las mujeres esterilizadas, es una burla a la acción de la justicia y determina que va a haber de nuevo una postergación absolutamente innecesaria en términos de buscar que esas personas que emitieron las órdenes, que dispusieron políticas institucionales para que ocurra no actos individuales, sino actos de carácter sistemático, puedan finalmente rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Esto quiere decir que los grandes, entre comillas, las cabezas de gobierno se estarían librando, mientras que los médicos, por decirlo así, serían para la justicia, podrían ser los responsables, más no los ministros, en este caso el presidente de la República, teniendo en cuenta que había un programa de gobierno que tocaba el tema de esterilizaciones forzadas dentro de su propio programa de salud. Exactamente, es decir, pero además tendremos un caso que va a estar dentro de un razonamiento bastante ilógico, es decir, cómo justificar la existencia de, no sé, miles de casos individuales, ¿no es cierto? Como si hubiese sido una suerte de acuerdo por telepatía de médicos de Huancabamba, de Lima, de Junín, de Huancavelica, de Ayacucho, de Cusco, para hacer lo mismo, en el mismo momento y en las mismas condiciones. Es decir, eso es insostenible. Justamente esas características del caso era lo que ayudaba a entender de que se habían producido decisiones de carácter superior, decisiones institucionales que solamente desde una posición de jerarquía como un ministerio o la presidencia de la República se podían sostener, mantener en el tiempo y ser ejecutadas de manera obligatoria porque era parte de la política del Estado. Correcto. Digamos, el médico del puesto de médico de Huancabamba no tenía ninguna posibilidad de disponer que eso ocurra en otro departamento. Pero en fin, eso vamos a ver cuál es la justificación que ha emitido la fiscal Gutiérrez.
Correcto. En ese sentido, ¿no? Correcto. Muchas gracias al abogado César Romero, abogado del IDL, por sus apreciaciones aquí en Canal N sobre este caso, el caso de esterilizaciones forzadas que libera finalmente de culpa, según la fiscal Marcelita Gutiérrez, Alberto Fujimori y a sus ministros de salud de aquella época.